Una de las representantes oficial de UNICEF, Gina de la Guardia, en Panamá, y vamos a conversar con ella sobre esta ley 567, aprobada recientemente, que crea el sistema de garantías y protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia y dicta otras disposiciones. Lo sé, es un título un poco largo, pero así se denomina la ley. Es importante que en el marco de hacer docencia, pues también lo expliquemos. Le agradecemos a Gina de la Guardia de UNICEF que esté con nosotras esta mañana para ayudarnos a entender un poco, Gina, qué cambia, qué propone o cómo protege al niño este nuevo marco jurídico. Buenos días. Sí, muy buenos días a todos aquí, a los radio oyentes y a las distinguidas periodistas y a los colegas de la Radio Panamá. Muchas gracias por la invitación. En nombre del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, pues nos complace mucho poder felicitar al Estado panameño de haber aprobado, por lo menos en tercer debate, la ley de garantía y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es un marco normativo importante, muy relevante para Panamá, que constituye una deuda histórica que tenía el país con el reconocimiento y el cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia. De hecho, pues habíamos sido objeto de en distintos periodos, observaciones del Comité de los Derechos del Niño para que Panamá adoptara un marco normativo de esta naturaleza. Es uno de los últimos países de América Latina, ya nada más queda Haití. Y bueno, Chile que tiene distinta normativa, pero no un marco normativo como tal per se del sistema de protección, y Haití que no han aprobado este tipo de normativa. El resto de los países de América Latina ya cuentan con este marco normativo desde hace muchos años. Bueno, esta norma nos permite a nosotros reorganizar. O sea, el objetivo de la norma aprobada es la reorganización de las instituciones y de sus funciones para mejorar y lograr un mayor alcance para la protección de los niños, niñas y adolescentes. Hay distintas instituciones que prestan servicios a las familias, a la comunidad en general y por ende a los niños, niñas y adolescentes. Está el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo, está en Vivienda, está la CENIAF, que es una secretaría específica para los temas de derechos de niñas y adolescencia, está el Instituto Nacional de la Mujer. Hay distintas instituciones, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, que brindan servicios que, que llegan a los niños, niñas, adolescentes y a sus familias, pero actúan de forma muy descoordinada, muy desarticulada, sin comunicación entre ellas, y lo que sucede es que se dispersan entonces los esfuerzos, se dispersan las acciones y simplemente no hay impacto, no se logra llegar a todos con equidad. Entonces, esta ley lo que busca es justamente reorganizar la operación del Estado, reorganizar cómo funcionamos como Estado, no solamente como gobierno, sino también a nivel de la sociedad en términos generales, para poder proteger a los derechos de los niños y adolescentes en un marco de derechos, un enfoque de derechos. Entonces, esta norma tiene pues un amplio una amplia base conceptual basada en la Convención de los Derechos del Niño, se profundiza en algunos temas, por ejemplo, el interés superior del niño y cómo se debe interpretar, cómo se debe utilizar en la práctica. Y de ahí pues entra una parte de reorganización de cómo debe funcionar el sistema de protección. Entonces, es básicamente ese es el objetivo de la ley y su importancia. Sí, cuando hablamos de interés superior del niño, creo que esa frase le causa un poco de preocupación a algunos sectores. Pongamos un caso concreto, o sea, ¿cómo explicamos ese concepto? Sí, bueno, el interés superior del niño es un mecanismo que nos permite a nosotros eh, tomar una decisión, pero en base a lo que realmente al niño o niña o adolescente le es mejor para la garantía de sus derechos. El interés superior del niño tiene que ver con tomar en cuenta cuando hay una situación que hay que tomar una decisión
tomar en cuenta toda la gama de derechos, su derecho a la educación, pero también su derecho a la salud, su derecho a una vivienda, dependiendo de la situación en particular que se examine, se tiene que tomar en cuenta cuáles son esos derechos que están siendo vulnerados, cuáles son esos derechos que hay que garantizar, para entonces poder evaluarlo y también hay que tomar en consideración la opinión del niño. Eso no significa que el niño decide o la niña decide, lo que implica es que hay que tomar en cuenta su opinión, su sentir, su querer dentro del contexto de toda una decisión. Entonces, cuando hablamos de interés superior del niño en situaciones complejas, como por ejemplo cuando un juzgado evalúa una situación de maltrato, de violencia, por ejemplo, hay que Ujú, tomar en cuenta también la opinión interdisciplinaria, o sea, no es la decisión de un juez en base a lo que esa persona como juez cree y considera que es una opinión, es una decisión basada en una información consultada con especialistas, con psicólogos, con trabajadores sociales, con todo un esquema interdisciplinario que te permite a ti realmente valorar qué es lo que mejor le conviene, qué es lo que va en función del cumplimiento de ese derecho que ha sido violado. Entonces, es un proceso, o sea, el interés superior del niño no es simplemente un eslogan, es un proceso que uno debe llevar a cabo para tomar una decisión, para garantizar que esa decisión realmente vaya en su mejor interés. Licenciada Gina, a mí me gusta la explicación tan amplia y tan completa que usted da y cuando hace referencia a los derechos del niño, que son mucho más que un eslogan. Y le quiero preguntar cómo reacciona el comunicado de la Coordinadora Nacional por la Familia, que dice que está pidiendo el veto de algunos artículos de la ley al presidente y dice que cercena la patria potestad, específicamente las facultades que tienen los padres de decidir sobre la educación y formación de sus hijos y de corregirlos razonable y moderadamente. Dice además que le otorgan a los menores de edad una serie de ilimitadas prerrogativas de superioridad a sus opiniones y que las prácticas anularían las facultades de la patria potestad establecidas en el Código de la Familia. ¿Cómo reacciona usted a eso cuando lee Bueno, eso? yo lo que puedo decir, importante leerse el texto completo de la ley, una vez se haya publicado en Gaceta Oficial, porque todavía no lo tenemos, pero igual, en la página web de la Asamblea está publicada la versión, creo que la del primer debate, la aprobada por primer debate. Importante saber que dentro de la misma normativa de la ley del sistema de garantías se establece el derecho de los niños a que sus padres, a vivir en familia y a que sus padres lo sean justamente el círculo protector, o sea, su familia de origen sea su primer círculo de protección. De ahí se menciona en el mismo articulado, no me acuerdo ahora mismo cuál artículo, creo que es el 29, pero no recuerdo bien, pero hay varios artículos que mencionan la patria potestad como una prerrogativa de los padres de familia para poder ejercer su rol como primeros cuidadores de sus hijos. Entonces, realmente los padres mantienen esa toma de decisión. Lo que hace la norma es que orienta a los padres a tomar la decisión, cuidando y velando siempre porque esa decisión sea en el mejor interés de sus hijos. Entonces, eso implica que todos debemos escuchar a los niños. Eso no significa, como dije antes, que sea la opinión del niño sea la que va a ser tomada como la última decisión y solamente eso sea el único factor que se tome en cuenta. O sea, se toma en cuenta una serie de decisiones, de factores para poder tomar las decisiones. Entonces, la patria potestad sigue manteniéndose dentro del texto de la ley. El Código de la Familia no se modifica, ahí sigue manteniéndose. UNICEF sí, y es importante que les diga, que lo diga el Comité de los Derechos del Niño, le ha reiterado a Panamá la observación de que de prohibir el castigo corporal expresamente en nuestra normativa. Eso aún todavía no se ha logrado. En esta ley no se establece, sin embargo, sigue siendo una deuda pendiente porque la disciplina y
se debe impartir de una forma positiva, de una forma que permita al niño desarrollar, aprender los comportamientos establecidos en la sociedad, como los comportamientos correctos, pero a su vez poder desarrollar sus derechos en un ambiente libre de violencia. Entonces, nosotros promovemos que en el país no exista violencia contra los niños y niñas adolescentes. O sea, uno de nuestros mandatos, nuestra misión es buscar la manera de que el país no, no que en la sociedad pues no se sigan promoviendo prácticas que vayan y generen violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Entonces, pero es una deconstrucción de actitudes, de normas y prácticas que están arraigadas en nuestras normas sociales, en nuestras prácticas sociales. Entonces, es un camino que hay que transitar desde la base, desde la comunidad para deconstruir esos comportamientos. Entonces, no es algo que se va a abordar con una ley. Entonces, definitivamente queda pendiente el tema de la prohibición del castigo corporal. Se mantiene el Código de la Familia vigente. Esta ley realmente no modifica el Código de la Familia, lo complementa. Es una ley que complementa y como bien indiqué, realmente lo que trata la ley y lo que es importante de la ley es esa reorganización de las instituciones y sus funciones, de sus atribuciones, para una mejor articulación y una mejor operación para llegar a la mayor cantidad de niños, niñas, adolescentes sin ningún tipo de discriminación. Yo le quería preguntar, porque, Gina, porque hay la impresión de que esta ley surgió o fue aprobada o motivada por el caso del escándalo en los albergues, el escándalo en CENIAF. ¿Cómo cambia el tema o el panorama del manejo de estos casos con esta nueva norma? Bueno, esta ley, esta discusión de un sistema de garantía y protección viene desde hace muchísimos años. O sea, esto no viene de una situación coyuntural de hace Específica. unos Ujú. meses, ni hace un año ni dos. Esto tiene más de 15, 20 años de estarse discutiendo. De hecho, ha habido eh, vari- eh, varias versiones de la ley. La última vez que se discutió fue en el 2018. Llegó hasta una subcomisión antes del primer debate, otro borrador de la ley que no es el aprobado, es uno anterior, una versión anterior. Y así, o sea, no es algo que es reciente. Y como dije, eh, es uno de los pocos países de América Latina que aún no contaba con un sistema de protección. O sea, no es algo que está aislado del mundo, ¿no? Nosotros vivimos Ujú. dentro de un planeta Tierra, un mundo donde todos avanzamos de acuerdo a una lógica mundial. Entonces, eso por una parte, ¿no? Eh, por la otra, se me fue lo que... ¿Cómo cambia el tema del manejo de los casos, del tema de los albergues Ah, ok. específicamente? Porque usted habla de que se Es que son plantea dos cosas. reorganizar las instituciones, Ok. ¿no? Entonces, Sí, sí. sí, sí. Bueno, sí, sí, la ley es el marco normativo, ¿no? Macro, ¿no? Que hace que las instituciones pues tengan mayor claridad sobre, no es que les cambie las funciones, son las mismas funciones que siempre han tenido, pero que tengan mayor claridad en cómo operar y cómo interrelacionarse. Eso ya aterrizado a la vida práctica va a Ujú. contribuir a que se establezcan planes, programas, políticas de gestión. En este caso sería gestión de casos, que ya es como la entidad aborda esa gestión de casos para evaluar cada situación de cada niño en particular cuando se le ha vulnerado algún derecho, ¿no? Entonces, para nosotros es importante que esta ley vaya conectada a un desarrollo de servicios básicos comunitarios integrados a nivel de la comunidad, que nos permita a nosotros no tanto atender, sino prevenir. O sea, necesitamos justamente, y esta norma también nos ayuda a crear todo un sistema de apoyo institucional, interinstitucional, intersectorial y con colaboración y participación de organizaciones sociales para mejorar tanto la oferta de servicios que ya se están dando, como para también
integrar nuevos servicios y nuevas acciones de prevención, prevención de la violencia, prevención de la separación del vínculo familiar. Justamente lo que busca esta ley es preservar ese núcleo familiar, preservar esa unidad familiar, que es el primer entorno, el primer círculo de protección de todo niño o niña, es su familia. Entonces necesitamos fortalecer a la familia, fortalecer su entorno comunitario, donde viven, ahí in situ, en terreno, para poder entonces prevenir estas situaciones y que sean menos los casos que lleguen y sean más manejables, que sea más fácil la gestión de casos. Entonces, es realmente el enfoque es hacia la prevención de estas situaciones y la mejora entonces de los servicios que se brindan a nivel comunitario. Eso es una tarea pendiente. La ley te permite, te brinda ese marco de actuación, pero ahora el Estado tiene que invertir en trabajar para el desarrollo de esos servicios de prevención a nivel comunitario, a nivel del corregimiento, a nivel del barrio. Ahí tiene que llegar esa ejecución, esa implementación de la ley a nivel local y comunitario. Usted sabe, Gina, que tanto Mirna como yo tuvimos la oportunidad de escuchar una presentación que usted tuvo en la Ciudad del Saber recientemente, cuando se presentó la película Plaza Catedral. Y me gustó mucho su presentación porque usted hizo un diagnóstico bastante completo de la situación de la niñez en Panamá. Y es que cuando hablamos de la niñez en Panamá puede sonar a un grupo igual, muy heterogéneo, muy que tiene condiciones similares, pero es que hay varios tipos de niños en Panamá. Lamentablemente, no todos gozan de la misma calidad de vida, de los mismos derechos, por lo menos no los pueden vivir de esa forma. Todos los tienen, pero no se les respeta de la misma forma. A mí me gustaría que usted pudiera hacer un recuento rápido, porque no tenemos tanto tiempo, de esa situación de la niñez panameña, para que tal vez nuestros oyentes entiendan por qué es tan importante esta ley que se aprobó. Sí, bueno, sí, gracias Alexandra por la pregunta. Bueno, todos los niños, niñas y adolescentes tienen derechos y están reconocidos en todos los tratados internacionales de derechos humanos y en específico en la Convención sobre los Derechos del Niño. El punto es que no los reconocemos como tales. O sea, partiendo y saliendo de allí, lo importante es reconocer que todos los niños, niñas y adolescentes son seres humanos, son personas y tienen derechos, empezando por allí. Bien, en cuanto a la situación y el contexto, tenemos que entre el año 2012 al 2018, alrededor, un poco más de 50.000, estoy redondeando cifras, ¿no? Porque para no Ujú. hablar de cifras muy exactas, ¿no? Mi memoria no me alcanza para ello, ¿no? Pero tenemos más de 50.000 niños y niñas adolescentes que han sido atendidos en los juzgados de niñez y adolescencia a nivel nacional. ¿Por qué situaciones? Por situaciones de abandono, descuido, negligencia, maltrato, abuso, y se ha verificado un aumento sostenido de alrededor de 1.000 niños cada año, por año, desde el 2015. O sea, todos los años hay 1.000 niños más y más y más y se van sumando más y más. Alrededor de la mitad de los niños y niñas han sido víctimas de algún tipo de disciplina violenta en el hogar, según la encuesta mixta. Ya esta encuesta tiene algunos años, es del 2013, pero es importante esta cifra. Estamos hablando de la mitad de los niños que reportaron en esa encuesta que fue realizada por el INEC. Y alrededor de 15.000 mujeres, y esto yo creo que esto se ha hablado en distintos foros, alrededor de 15.000 mujeres denuncian ser víctimas de violencia doméstica todos los años. Y la violencia sexual contra las niñas específicamente reporta un aumento igualmente sostenido. Hay de 3.000 a 5.000 casos, denuncias de niños, niñas y adolescentes de haber sufrido abuso sexual, y alrededor del 91% de niñas y adolescentes son niñas, son mujeres, son niñas y adolescentes mujeres. A Y, partir del año 2018 se ha dado un aumento del 5 al 7% en embarazos adolescentes. Antes venía un decrecimiento de las cifras, sin embargo, del 2018 hasta el 2020 se aumentó del 5 al 7. El 53% de los casos de embarazos en adolescentes en menores de 14 años, y esto es importante, menores de 14 años implica que son considerados por la ley como casos de violación sexual. Los casos de embarazo adolescente, que son producto de violación sexual, corresponden a niñas de la etnia indígena, principalmente Nove.
Encontramos, no tenemos cifras sobre temas de discriminación, pero encontramos y en la práctica mucha discriminación contra los adolescentes afropanameños en distintos contextos y hemos recibido observaciones del Comité de los Derechos del Niño en ese sentido de ir trabajando los temas de discriminación. Gina, y ya para terminar, yo creo que va a ser importante también, tanto para UNICEF como para todas las entidades involucradas en esta nueva ley 567 que establece este nuevo marco jurídico en favor de la niñez y de la adolescencia. Va a ser importante y estoy segura que coincide en la labor de divulgación, de explicar realmente en qué consiste. Lo decía usted, no anula el código de la familia, lo complementa y eso es importante que quede claro también. Pero hay un comentario de un padre que me dice lo siguiente, y ya para cerrar, yo sé que usted lo dijo, pero él dice, el niño va a poder decidir por encima de lo que diga el padre, la patria potestad queda anulada. Yo quiero que usted No es, termine la idea para que le dé claramente a esa persona que como esta persona que me la transmite tendrán otros padres también las mismas dudas, ¿no? no, eso no es cierto. La patria potestad se mantiene y como dije, en la familia, específicamente la familia de origen, mamá, papá, si existen dentro de su familia, porque hay distintos tipos de familia, pero pensando en la familia nuclear tradicional, papá, mamá e hijo, los padres son su primer círculo de protección. Dentro de ese círculo de protección, el padre y la madre tienen el deber de garantizar el ejercicio de los derechos de cada de sus hijos en plenitud y en su amplitud. Dentro de ese deber se ejerce la patria potestad. Entonces la patria potestad se mantiene allí, se mantiene, se garantiza. El padre es el que va a tomar sus decisiones escolares, el que va a decidir a qué escuela va a estudiar, el que va a estar pendiente de que en su escuela les brinden la atención que requiere, cuando va a un médico, que reciba la calidad de la atención que su hijo requiere. O sea, los padres van a seguir manteniendo esa toma de decisión sobre todo lo importante de sus hijos. Se promueve y se considera que es importante que escuchen a sus hijos cuando van a tomar una decisión. Pero nadie va a estar en la casa metido y diciéndole al papá, mira, tienes que valorar esto, tienes que valorar aquello. No, es una cuestión que cada uno ejerce dentro de su familia como lo mejor lo considera y toma las mejores decisiones en base al bienestar de sus hijos, ¿no? El Estado interviene es cuando hay una situación de vulneración de derechos, una situación de violencia. Si hay maltrato, el Estado va a intervenir porque hay un maltrato al niño. Si hay una situación de negligencia, el niño fue dejado solo en una casa y la casa se incendió, hay una situación donde el Estado tiene que intervenir. Pero no es el hecho de que el Estado se va a meter en la casa de todos los papás y mamás y le va a decir cómo criar a sus hijos. No es así. No es así. Bien, Así que gracias. descuide, que no se preocupe, la patria potestad se mantiene, el código de la familia se mantiene y esta ley ayuda a reorganizar la forma en que el Estado presta sus servicios a la niñez y a la adolescencia. Y sin duda alguna, ya para terminar, la aprobación de esta ley representa un reto inmenso para el sistema, ¿no? Para reorganizar justamente, como usted bien dice, y replantear algunas funciones y la coordinación que hay o que no hay a veces entre las diferentes instituciones que tienen que ver con el tema de la niñez y de la adolescencia en este país. Un paso importantísimo, sin duda alguna. Lo que queda ahora es divulgar y explicar, como bien lo hacía Gina de la Guardia, de UNICEF, a esta hora de la mañana, aquí en los micrófonos de Radio Panamá. Gracias por haber estado acá. Okay.